De nuevo, el aniversario de la muerte de Cervantes ha sido la señal que ha marcado el comienzo de la temporada de libros en la calle. Un encuentro buscado entre el escritor y el lector, con el librero como imprescindible celestino. Los libros aparecen en las aceras, en los parques, en un delicado cruce de caminos y destinos, pero los libros salen y se quedan, de modo que permanecen también en las librerías y en esos palacios, funcionales o majestuosos, palacios siempre, que son las bibliotecas. Como un maná de sabiduría que cayera del cielo, en estas semanas en que se acerca el fin de curso, los estudiantes buscan también en las mesas y en los anaqueles de las bibliotecas maneras de sortearle las inevitables lagunas del conocimiento. A veces he soñado cómo habría sido mi vida allá arriba. ¿Cómo recordé la nana? Creo que un día la soñé. Primero fue un solo verso, luego otro. Se fue filtrando como una gotera. Ruth González ensaya la obra Sirena Negra, de la dramaturga y novelista Vanessa Montfort, una madrileña nacida en Barcelona, que tiene en la literatura su pasión, su vocación y su modo de ganarse la vida. En Londres ha tomado clases con dramaturgos como Harold Pinter o Tom Stoppard. Entre sus piezas dramáticas destaca La cortesía de los ciegos. Con su novela Mitología de Nueva York consiguió el Premio Ateneo de Sevilla 2010. El gran tema es ya no el amor, el deseo. El deseo del ser humano de conseguir algo. Yo creo que toda la literatura, desde el principio de los tiempos, es un catálogo de los deseos del ser humano. Es decir, el deseo de Don Quijote de ser caballero. El deseo, decíamos, de Ulises de encontrar su destino. El deseo de Humbert por Lolita. El deseo de Romeo por Julieta y al revés. Desde su agujero de arcilla escuché el eco de las voces que lo llamaban y, como si de grillos se tratara, intentó ubicar a cada hombre dentro de los límites del olivar. En enero, la editorial Seis Barral publicaba Intemperie, la ópera prima de Jesús Carrasco, nacido en Badajoz hace 40 años. En apenas 3 meses, la novela se ha convertido en un suceso literario avalado por la crítica más exigente y sus derechos se han vendido ya a otros 13 países. Se trata de una historia desarrollada en el campo, en un tiempo indeterminado y en un paisaje seco e inclemente. Hay quien la ha calificado de western ibérico y también quien ha visto en ella ecos de El viejo y el mar de Hemingway. Intento someter al texto a un proceso de abrasión, podríamos decir, ¿no? Proyecto sobre el texto un chorro de arena abrasiva, si me permites la figura, para que desaparezca del texto aquello que no aguanta, que no se agarra bien a la página. Intento que lo que quede al final sea un esqueleto, una forma muy esencial, que también permita al lector completar, ¿no? Incorporar por parte del lector sus imágenes, sus miedos, que el texto sirva como una sugerencia para que el lector piense, sienta, complete la historia. Dios no habita en lo alto, sino en lo profundo, y su revelación dura lo que un libro que se escribe en una noche, y en su familia, familia de Dios, por lo menos hay siempre un loco y un poeta. María Antonia Ortega escribió El espía de Dios en una sola noche de ensueños y pesadillas poéticas. A lo largo de unas horas que se ensanchaban y se ramificaban, María Antonia salía de casa y volvía a entrar en una suerte de éxtasis o locura. Ese borrador, caligrafiado en una noche, lo reescribió durante 3 años. El espía de Dios es uno de los poemarios de esta escritora, sobrina nieta del filósofo José Ortega y Gasset. Yo nací en los años 50, en el año 54, y nací en un mundo muy antiguo que se ha transformado. Conocí la antigüedad viva. Sobre ese tema yo reflexiono mucho. Es una yegua la que yo montaba de niña, la mariposa. Me gusta mucho montar a caballo y yo siempre iba muy deprisa, daba mucho a correr a los caballos, y ahora vuelvo otra vez a montar en la mariposa y voy hacia el horizonte, pero ya no quiero que vaya muy deprisa, ahora la llevo al paso. Acabas de nacer. Lo hiciste el 16 de septiembre.
Hoy es 16 de octubre. Tienes un mes. A un niño no se le escriben cartas, se le cuentan cuentos. Lo que ahora escribo es una carta dirigida al adolescente que algún día serás y es un cuento que aún no puedes oír. Fernando Sánchez Dragó, que se alista de voluntario en todo tipo de contiendas, es un escritor omnívoro que no le hace ascos a nada. En Pacto de Sangre ha contado, junto con su hija Ayanta, su reciente experiencia de paternidad, el parto natural por el que llegó al mundo, en su propia casa, Aquela, el bebé de unos meses nacido cuando Fernando había pasado los 75 años. Yo uno de las grandes llantinas que yo he cogido en mi existencia fue cuando murió Hemingway. Fue, en fin, en 1962, 63, poco antes de que empezaran los Sanfermines, yo estaba dormido en casa de mis padres, estaba despertándome a las 8 de la mañana y pasó una criada por el pasillo con una radio encendida y oí que se había muerto Hemingway. Bueno, me entró una congoja, de verdad, me levanté, me fui al retiro y me puse debajo de un árbol del retiro y estuve 3 horas seguidas llorando y 2 días después hice... ¿Qué homenaje le puedo hacer a este hombre que tan importante ha sido para mí? Y me fui en autostop a los Sanfermines. Y allí me pasó de todo en los Sanfermines. A los creadores de este novísimo sello editorial no les molestaría la vecindad con Hemingway, el hombre de todas las guerras, todas las corridas y todos los combates. El escritor insomne que se bebió la mitad de los bares del mundo. Emilio Sánchez Mediavilla es editor de empresa muy reciente y vocación arraigada. Junto con otros 3 locos de las letras, de modo muy especial de las letras que lucen en los periódicos, ha fundado Libros del Cao, que busca revivir las glorias del nuevo periodismo americano, del gran periodismo español clásico y de la literatura de no ficción que se escribe hoy a uno y otro lado del Atlántico. Es un mundo, eso te pone una editorial pequeña, que en el mejor de los casos vas a poder mal sobrevivir. Con lo cual, si te metes en esto, tienes que tener mucho entusiasmo, tienes que gustar mucho, porque si desde luego tu idea es tener un modo de vida y ganar dinero, no merece ni que lo intentes. O sea, te has equivocado completamente de sector y de negocio y de mundo. Leer es una pasión, pero puede volverse tortura, o por lo menos incomodidad o desagrado, cuando se hace a la fuerza, como les ocurre bastantes veces a los niños. La lectura viene socialmente envuelta en el celofán de lo sagrado y a casi todos los padres les gustaría que sus hijos devorasen historias y poemas. Lo difícil está en encontrar el punto para que no ocurra lo contrario y el muchacho acabe odiando cualquier excursión literaria. Yo creo que hay que decirle a los niños que no lean. A mí, no que no lean, obviamente, es una broma, pero a mí sí me acuerdo que había una estantería en mi casa, entonces mi madre me decía, bueno, hay unos libros que son fantásticos, que son estos, pero los tienes que leer cuando seas más mayor. Y claro, ¿tú qué haces? Pues a escondidas enganchas de repente libros que tampoco te van a hacer ningún daño y que tu madre sabe positivamente que vas a coger en cuanto no esté en casa, ¿no? Y entonces se convierte en una rebeldía. Es importante que cada uno vaya haciendo su propio itinerario de lecturas. No tiene por qué ser nada parecido al de tu compañero. O sea, entiendo que desde las clases de literatura se establezca un canon básico de conocimientos, pero que luego la lectura, cada uno coge su machete y se mete en la selva y va abriendo un camino diferente. Considero que es una vida intensa la lectura de un libro. Es una vida intensa. Y además para la lectura se necesita inspiración. El lector es un inspirado, el lector que necesita. Nuestra cultura tiene que ser un lector, así, un lector que tiene tanta inspiración como el creador. Me parece que el viaje es una muy buena forma de representar la vida, no es como el río también, ¿no? Yo creo que el viaje parte de un punto y llega a otro, como la vida. En el camino suceden cosas como en la vida y como en el buen viaje y como en la buena vida se produce una transformación del ser, ¿no? Cuando Dostoyevski escribe Las noches blancas, era un escritor completamente desconocido, ¿no? Tenía 20 y pocos años, y entonces otro escritor, que entonces ya estaba, en fin, era un escritor muy conocido, de mucho prestigio, que era Turgeniev, en San Petersburgo, lee Las noches blancas y corre, enloquecido, en el corazón de la noche, a buscar a Dostoyevski, este joven escritor para él desconocido, para felicitarle por lo que había hecho. Esa generosidad de escrito, de decir, hombre, he encontrado un hermano, he aquí a un nuevo escritor, a un joven escritor que irrumpe con fuerza en la historia de la literatura rusa, a mí me gusta muchísimo.
El de la literatura es un bosque animado, el reino donde las palabras crecen en libertad, las historias se cruzan, los personajes se matan de amor o por odio y los escritores se admiran o se plagian al ritmo implacable que marca el lobo feroz del tiempo.